Cómo Dios transforma lo imposible en posible. Hay un punto en la vida en el que la lógica se agota, un punto donde las fuerzas ya no alcanzan, donde las soluciones humanas se quedan cortas y donde incluso las palabras parecen inútiles. Es ese lugar silencioso, casi íntimo, donde el alma reconoce que está frente a algo que no sabe mover. Y aunque ese punto se siente como el final, en realidad es el inicio. Porque cuando tú llegas al límite, Dios apenas empieza. Lo imposible no es un muro, es una señal, una invitación divina que te dice que lo que viene ya no dependerá de tu capacidad, sino de su poder. Quiero que pienses en todo lo que has intentado, en los caminos que parecían prometedores y se cerraron sin explicación, en las personas que te dijeron que sí y después desaparecieron. En las fuerzas que pusiste en situaciones que no cambiaron. Has tocado puertas, has hecho esfuerzos, has cargado con más de lo que cualquiera imaginaría. Y en algún punto sentiste que estabas luchando contra algo demasiado grande. Ese sentimiento no era derrota, era revelación. Era Dios mostrándote que tratas de resolver con manos humanas algo que solo el cielo puede intervenir. Lo imposible no llega a tu vida para frustrarte, llega para dirigirte, llega para que sepas que lo que estás enfrentando necesita una fuerza que no nace en la tierra. Llega para recordarte que no estás llamado a pelear solo. Llega para mostrarte que hay batallas que se ganan únicamente cuando te rindes delante de Dios y admites que no puedes más. Esa rendición no te debilita, te ubica, te coloca en el lugar exacto donde el milagro puede empezar. Y mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti reconoce esta verdad. Porque tu alma sabe cuando ya hizo todo lo que podía. Sabe cuándo un asunto dejó de ser humano y pasó a ser espiritual. Sabe cuándo un problema dejó de depender de tu habilidad y comenzó a depender de la intervención de Dios. Sabe cuándo se está acercando ese punto sagrado donde tu historia se encuentra con su mano poderosa. Hoy te voy a llevar por un camino donde entenderás cómo Dios transforma lo imposible en posible. No desde la teoría, sino desde la experiencia interior, desde ese movimiento silencioso donde el cielo empieza a trabajar cuando tú crees que todo está detenido, desde esa certeza que nace cuando la fe deja de ser emoción y se vuelve decisión. Desde ese lugar donde Dios rompe estructuras viejas, abre caminos que no existían y cambia la dirección de una vida en un solo instante. Esta oración es para ese lugar exacto donde estás parado, para ese punto donde ya no hay lógica, pero sí esperanza, para ese territorio donde tus fuerzas terminan, pero las de Dios comienzan. Prepárate, porque cada palabra de esta oración te va a conducir a un encuentro con el Dios que hace posible lo que tú ya dabas por perdido. Cuando lo imposible pesa, la fatiga del alma que ya no encuentra puertas. Hay un cansancio que no nace del cuerpo, sino del alma. Un cansancio que aparece cuando llevas demasiado tiempo intentando mover algo que no responde, empujando una puerta que no se abre, sosteniendo una situación que parece no tener salida. Ese es el peso de lo imposible. No es solo frustración, es una sensación profunda de desgaste interior. Es la mezcla de intentos fallidos, expectativas rotas y silencios de Dios que no comprendes. Y aunque no quieras admitirlo, ese peso te ha estado robando claridad, fuerza y esperanza. Cuando lo imposible pesa, la mente empieza a cerrarse. Dejas de imaginar soluciones. Dejas de creer en cambios. Empiezas a aceptar como definitivo lo que solo es temporal. Lo peor no es la situación en sí. Lo peor es lo que la situación empieza a producir dentro de ti. Te vuelve más cauteloso, más desconfiado, más temeroso de intentar otra vez. Te convence de que ya no vale la pena orar porque nada cambia. Te hace sentir que estás atrapado en un ciclo que no eliges
pero que tampoco sabes romper. Y sin embargo, ese cansancio es más revelador de lo que imaginas. Cuando el alma llega a este punto, está diciendo algo que muchas veces no escuchas. Está diciendo, necesito que Dios intervenga, porque lo imposible desgasta no para humillarte, sino para mostrarte que sigues tratando de cargar algo que nunca te correspondió cargar solo. Es en ese agotamiento donde Dios empieza a prepararte para un movimiento que no nace de tu fuerza, sino de su poder. Mira tu propia historia. Cada vez que llegaste a un límite, hubo una puerta que no viste, una palabra que te sostuvo, una oportunidad que apareció sin tu esfuerzo, una persona que llegó en el momento exacto. Nunca fue casualidad. Fue Dios recordándote que Él actúa cuando tus recursos se agotan. El problema es que muchas veces interpretas el cansancio como una señal de derrota, cuando en realidad es el punto donde lo imposible empieza a volverse terreno sagrado. El alma fatigada no necesita más presión, necesita perspectiva, necesita comprender que el cansancio no significa que fallaste. Significa que llegaste al final de tu parte y que ahora estás en el territorio donde Dios puede mostrar lo que tú no puedes hacer. Ese peso que sientes no es un castigo, es una invitación, una transición, una preparación para ver algo que tus ojos todavía no imaginan. Y mientras reconoces este peso, algo dentro de ti empieza a despertar, porque tú sabes que no siempre fuiste así. Hubo un tiempo en que creías, en que soñabas, en que te levantabas con fuerza. No has perdido esa parte de ti, solo se apagó por el desgaste. Pero cuando Dios interviene, todo lo que parecía apagado vuelve a encenderse. Y este reconocimiento es el primer movimiento hacia el milagro. Lo imposible pesa para que dejes de depender de ti y vuelvas a depender de Dios. Este es el punto donde comienza a cambiar la historia, no porque la situación cambió, sino porque tú estás empezando a mirar desde otra perspectiva. La perspectiva donde lo imposible se convierte en el escenario perfecto para que Dios actúe. El lugar secreto donde Dios trabaja. Lo que sucede detrás de lo que no ves. Hay un espacio espiritual donde Dios trabaja sin anunciarse. Un territorio invisible para los ojos humanos, pero absolutamente real para quienes han llegado al límite. Cuando piensas que nada está ocurriendo, cuando sientes que tus oraciones se estrellan contra el silencio, cuando todo parece inmóvil, es justamente ahí donde Dios está más activo. Lo imposible no se resuelve en la superficie, se resuelve en lo oculto. En ese taller divino, donde Dios mueve hilos que tú no puedes ver, acomoda piezas que tú no puedes tocar y prepara escenarios que aún no puedes imaginar. El problema es que estás acostumbrado a medir el avance por lo visible. Crees que si no hay cambios externos, Dios no está actuando. Pero en el reino espiritual, primero se mueve lo que no se ve. Como un arquitecto que trabaja los cimientos antes de levantar las paredes, Dios empieza su obra en la profundidad. Es un trabajo silencioso, paciente, detallado. Un trabajo que muchas veces confundes con ausencia, cuando en realidad es preparación. Nada de lo que te preocupa está fuera del radar de Dios. Él ve lo que tú ves y ve lo que tú no alcanzas a ver. Mientras tú intentas entender, Dios está ordenando. Mientras tú te preguntas por qué no se abre la puerta, Él está cambiando la estructura del pasillo que te llevará a esa puerta. Mientras tú piensas que estás detenido, Él está alineando tiempos, personas, oportunidades y procesos que necesitan estar en el lugar exacto para que el milagro sea completo. Dios no improvisa. Dios no llega tarde. Dios no necesita explicarte cada paso, porque su obra se perfecciona en lo secreto antes de manifestarse en lo visible. Piensa en esto. Los movimientos de Dios suelen ser microscópicos antes de ser milagrosos.
Son ajustes pequeños que no se notan al principio. Una carga que de pronto pesa menos, un pensamiento que deja de atormentarte, una angustia que pierde fuerza, una convicción interna que aparece sin razón aparente. Esos detalles no son casualidad. Son señales de que el cielo está trabajando detrás del telón. Y cuando el cielo trabaja, aunque tú no veas nada, algo ya está cambiando. A veces Dios no responde de inmediato porque está protegiéndote, porque si te entregara lo que pides sin preparar tu interior, lo perderías. Porque si abriera la puerta antes de tiempo, entrarías sin la madurez necesaria. Dios nunca desperdicia un milagro. Y por eso trabaja primero en lo oculto, trabaja en tu fe, trabaja en tu carácter, trabaja en tu visión, trabaja en tu capacidad de sostener lo que estás pidiendo. La espera no es castigo, es construcción. Y mientras tanto, tú ves silencio. Dios ve progreso, tú ves inactividad, Dios ve gestación, tú ves un tiempo perdido, Dios ve un tiempo necesario. Lo que sucede detrás de lo que no ves es mucho más grande que lo que imaginas, porque aunque tus ojos no detecten movimiento, en la esfera espiritual hay un Dios que no ha dejado de trabajar un solo día por ti. Este es el segundo paso hacia el milagro. Confiar en el lugar secreto. Creer que mientras tú oras, Dios opera. Entender que el silencio no es abandono, sino preparación. Lo imposible empieza a convertirse en posible cuando reconoces que Dios ya está moviendo piezas que tú aún no puedes ver. La fe que no se siente. Creer cuando la emoción desaparece. Hay un tipo de fe que se celebra, la fe que emociona, la fe que enciende, la fe que hace llorar o vibrar. Esa es la fe que todos quieren sentir. Pero hay otra fe, menos visible, menos ruidosa, menos gloriosa a los ojos humanos, y sin embargo mucho más profunda. La fe que no se siente. La fe que permanece cuando la emoción se apagó. La fe que sigue firme cuando el corazón ya no responde. La fe que sostiene cuando no hay señales, cuando no hay fuerzas y cuando no hay respuestas. Esa es la fe que Dios honra de manera extraordinaria. La mayoría de las personas confunde la ausencia de emoción con la ausencia de fe. Creen que si ya no sienten intensidad en la oración, Dios se alejó. Creen que si ya no lloran, la fe disminuyó. Creen que si no sienten fuego, la presencia de Dios se fue. Pero Dios nunca pidió una fe emocional. Pidió una fe decidida, una fe que no depende del estado de ánimo, una fe que no fluctúa según el día, una fe que no necesita sentir para creer. La fe que mueve lo imposible no es la que emociona, sino la que persevera. Hay momentos en los que tu fe no se parecerá a lo que imaginabas. Se sentirá frágil, pequeña, silenciosa. Una fe que apenas puede decir, Señor, aquí estoy. Una fe que no tiene fuerza para gritar, pero tiene voluntad para quedarse. Y aunque no lo parezca, esa fe mínima tiene un valor incalculable para Dios. Porque no nace de la emoción, nace de la convicción. Es la fe que se mantiene incluso cuando todo alrededor grita que nada cambiará. En este punto, la fe deja de ser un sentimiento y se convierte en una decisión diaria. Se convierte en la decisión de no rendirte, en la decisión de no regresar a viejas heridas, en la decisión de seguir orando aun cuando el cielo parece cerrado, en la decisión de confiar en que Dios está trabajando en lo oculto, aunque tú no puedas ver resultados inmediatos. La fe sin emoción es la fe más peligrosa para las tinieblas, porque no depende de estímulos externos, depende de tu raíz espiritual. Dios se mueve con esta fe de una manera especial, no porque sea grande, sino porque es auténtica, no porque sea explosiva, sino porque es perseverante. Esta fe le dice a Dios, no lo entiendo, pero sigo aquí, no lo veo, pero sigo creyendo, no lo siento,
pero no me largo. Y Dios responde a esa postura con poder, porque mientras la emoción se agota, la fe decidida se fortalece. Mientras la emoción cambia, la fe firme permanece. Mientras la emoción te impulsa por un momento, la fe silenciosa te sostiene por el camino entero. Incluso Jesús habló de una fe tan pequeña como un grano de mostaza. No mencionó emoción, mencionó convicción. Lo que mueve montañas no es la fuerza emocional, sino la persistencia espiritual. La fe que no se siente es la fe que ha madurado. La fe que aprendió a caminar sin depender de sensaciones. La fe que aprendió a confiar más en la fidelidad de Dios que en su propio pulso emocional. Esta es la fe que sostiene el proceso. La fe que no necesita aplausos. La fe que no necesita pruebas inmediatas. La fe que, aún en silencio, le dice al corazón: Dios no ha terminado. Y cuando esa fe aparece, incluso en su forma más pequeña, es una declaración espiritual poderosa. Lo imposible ya empezó a debilitarse. La fractura que precede al milagro. Cuando Dios rompe lo que parecía estable. Hay un momento en el proceso espiritual que casi nadie quiere enfrentar: la fractura. Ese instante en el que algo dentro de ti se quiebra, algo externo colapsa, o algo que parecía firme pierde estabilidad. La mayoría lo interpreta como un retroceso, como una señal de que todo está empeorando. Pero ante los ojos de Dios, esa fractura no es destrucción, es preparación. Es el quebrantamiento necesario para que algo nuevo pueda nacer. Antes de cada milagro hay una ruptura, no porque Dios disfrute el dolor, sino porque ciertas estructuras viejas no pueden sostener lo que Él está por construir. La fractura duele porque rompe la ilusión de control, rompe la idea de que puedes sostenerlo todo, rompe los planes que edificaste con tus propias fuerzas. Rompe las relaciones, los hábitos o las convicciones que parecían estables, pero que en realidad te estaban limitando. Dios no rompe para castigarte, rompe para liberarte. Derriba lo que ya no sirve, quita lo que te estanca, desmantela lo que te encierra. A veces necesitas que algo se quiebre para que finalmente puedas soltar lo que estabas aferrando con demasiada fuerza. Piensa en la tierra endurecida. No puede recibir semilla mientras esté compacta. Tiene que ser abierta, tiene que ser removida, tiene que ser quebrada para que algo pueda crecer. Lo mismo sucede con el alma. Si no hay fractura, no hay espacio. Si no hay espacio, no hay semilla. Si no hay semilla, no hay milagro. Dios usa la fractura como un arado espiritual que prepara el terreno para lo inesperado. Parece cruel al principio, pero es una obra de amor profundo. Es Dios diciendo: lo que viene para ti necesita lugar, y voy a abrir ese lugar, aunque duela, y aunque la fractura te haga sentir vulnerable, también revela un límite que no habías reconocido. Te muestra que estabas apoyado en algo que no tenía la capacidad de sostenerte. Te muestra que estabas invirtiendo energía en una estructura que ya estaba debilitada. Te muestra que estabas confiando en algo que no era eterno. Y cuando te das cuenta de eso, algo poderoso sucede. Tu dependencia cambia de dirección. Dejas de apoyarte en lo que construiste tú y empiezas a apoyarte en lo que construye Dios. La fractura también expone verdades que el alma había guardado. Deja ver heridas, temores, patrones o deseos que estaban escondidos. No para humillarte, sino para sanarte. Dios no puede sanar lo que ocultas, pero cuando algo se rompe, deja al descubierto lo que necesita intervención, y esa exposición abre la puerta a un milagro más profundo de lo que esperabas, porque Dios no sana la apariencia, Dios sana la raíz. Quizás hoy sientes que algo se quebró, que algo se cayó, que algo se terminó, pero lo que tú llamas fin, Dios lo llama inicio. Esa fractura no es tu ruina, es tu preparación, es el sonido espiritual de un terreno siendo habilitado para la semilla del milagro.
Y aunque no lo veas aún, esa ruptura está alineando tu vida con lo que has pedido. Te está moviendo del lugar donde estabas al lugar donde necesitas estar para recibir lo que viene. Este es el cuarto paso. Aceptar que antes del milagro hay fractura, no para destruirte, sino para asegurar que cuando Dios construya lo nuevo, nada vuelva a derribarlo. El movimiento imperceptible. La primera señal del milagro. Los milagros rara vez comienzan con un estruendo. No llegan acompañados de anuncios visibles ni de señales espectaculares. La mayoría de las veces, el milagro inicia en lo pequeño, en lo discreto, en lo casi imperceptible. Es un cambio tan sutil que solo un corazón atento puede reconocerlo. Dios no suele abrir el mar de golpe. Primero mueve el viento. No derriba la muralla de un solo impacto. Primero afloja los cimientos. Así actúa Dios, de forma silenciosa, estratégica y profundamente intencional. Este movimiento inicial no siempre se siente como un avance. A veces se manifiesta como un descanso inesperado en medio del caos. A veces como una paz que no entiendes. A veces como un pensamiento que antes no tenías. A veces como una conversación que parecía trivial, pero que abre una puerta nueva. A veces como un cambio mínimo en una situación que llevaba años sin moverse. Y aunque parezca algo pequeño, ese pequeño movimiento es una declaración espiritual. Dios ya empezó. Lo imperceptible se convierte en la prueba más sólida de que lo invisible está actuando. Porque cuando Dios trabaja, no necesitas ver todo el camino. Basta con una señal, basta con un susurro, basta con un detalle. Basta con una pieza que encaja después de meses de estar fuera de lugar. Ese detalle no es coincidencia, es la primera grieta en el muro, la primera luz en el túnel, la primera evidencia de que lo imposible está perdiendo fuerza. El problema es que muchas personas esperan un cambio masivo y descartan lo pequeño. Quieren el milagro completo en una sola escena. Pero Dios te entrena con lo mínimo. Te enseña a celebrar el inicio. Te enseña a reconocer su mano en lo que otros pasarían por alto. Porque quien aprende a ver a Dios en lo pequeño, nunca duda de Él cuando llegue lo grande. El milagro no se manifiesta cuando aparece en plenitud. Se manifiesta cuando aparece por primera vez en forma de semilla. Muchos de los milagros más grandes de la Biblia comenzaron con un movimiento insignificante, un susurro a un profeta cansado, una nube del tamaño de una mano, un niño con 5 panes, un sueño que parecía demasiado simple para ser divino. Dios no necesita grandeza. Dios necesita disposición. Y cuando algo empieza a moverse, aunque sea mínimo, es porque el cielo ya decretó un cambio. Quizás hoy no ves el milagro completo. Quizás lo único que percibes es una ligera calma o una idea que te hace ver las cosas de otra manera. Quizás apenas sentiste una chispa de fe después de estar apagado por tanto tiempo. Eso basta, porque todo milagro comienza con un milímetro de movimiento. Ese milímetro anuncia que el proceso ya está en marcha. No subestimes lo que Dios está iniciando. Ese detalle que parece insignificante podría ser la pieza que cambia toda la historia. Ese movimiento imperceptible es el eco del milagro acercándose. Es la primera evidencia de que lo imposible ya empezó a volverse posible. El instante divino, cuando Dios irrumpe y cambia la historia en un segundo. Hay momentos en los que la vida avanza lentamente, casi sin cambios, casi sin señales. Pero también hay un instante en el que Dios irrumpe de manera tan precisa, tan inesperada y tan poderosa, que todo lo que parecía inamovible se transforma en un segundo. Ese instante divino no es producto del azar ni de la suerte. Es el kairos, el tiempo exacto de Dios. No llega antes, no llega después.
llega en el punto perfecto donde tu preparación interior, tu proceso espiritual y su propósito eterno se encuentran para producir un cambio irreversible. Este instante ocurre cuando Dios determina que ya nada puede seguir igual, cuando tu corazón está listo para sostener lo que antes te habría quebrado, cuando las piezas invisibles que Él movió en secreto ya están acomodadas, cuando la fractura abrió espacio para lo nuevo, cuando lo imperceptible comenzó a anunciar el cambio. En ese punto, Dios no discute con la realidad, la transforma. No negocia con lo imposible, lo somete, no evalúa probabilidades, las redefine. Su entrada no es simbólica, es determinante. Es el tipo de irrupción que convierte años de dolor en un testimonio y convierte cadenas antiguas en libertad pura. La intervención divina siempre lleva su huella. No se parece al esfuerzo humano ni al resultado lógico. Se siente como algo que nadie podría haber producido, un giro que no viste venir, una respuesta que supera lo que pediste, una puerta que se abre donde no había pared, un cambio que se siente demasiado preciso como para ser casual. Así actúa Dios, con exactitud quirúrgica, con autoridad, con una claridad que deja en evidencia que el imposible nunca fue un reto para Él. Cuando Dios irrumpe, el tiempo se reordena. Lo que iba a tardar años ocurre en días. Lo que parecía muerto, revive. Lo que estaba estancado se acelera. Lo que era cerrado, se despliega. Es como si el cielo tomara el control de la escena y dijera, ahora. Ese ahora divino tiene un peso que ninguna fuerza humana puede detener. Nada lo retrasa, nada lo complica. Nada lo contradice. Cuando Dios decide actuar, la historia se ajusta a su voluntad. Este instante, sin embargo, no llega sin propósito. Dios no hace milagros para entretener ni para satisfacer curiosidad. Cada intervención tiene dirección, tiene sentido, tiene intención. Dios produce movimientos que no solo cambian lo que estás viendo, sino lo que serás después de verlo. Ese instante es una marca en tu espíritu. Es un antes y un después. Es el momento en que puedes decir con convicción, aquí intervino Dios. Quizás hoy estás a un paso de ese instante, quizás ya pasaste por la fractura, quizás ya viste señales pequeñas que anunciaban algo, quizás tu fe silenciosa ha sostenido más de lo que creías posible. Y aunque no tengas evidencia de un gran movimiento, quiero que escuches esta verdad. Los instantes divinos siempre llegan a quienes perseveran, esperan y se mantienen abiertos al proceso. No necesitas entender cómo, solo necesitas estar listo, porque cuando Dios irrumpe no cambia un detalle, cambia la historia completa. El propósito detrás del milagro. Dios no solo cambia la situación, te cambia a ti. Cuando un milagro llega, la mayoría fija la mirada en el resultado visible, en la puerta que se abrió, en la respuesta que llegó, en la enfermedad que sanó, en la oportunidad que apareció. Pero el cielo no funciona como el ser humano. Para Dios, el milagro externo es solo una parte del proceso. El milagro más grande ocurre dentro de ti, porque Dios no busca únicamente transformar la circunstancia, busca transformar al hijo o hija que la atravesó. Por eso, cuando Él actúa, no solo reescribe la historia, reescribe el corazón de quien la vive. El propósito detrás de un milagro siempre es más profundo de lo que los ojos pueden ver. Si Dios te libera de algo, es porque quiere enseñarte a caminar libre. Si Dios abre una puerta, es porque te está formando para sostener lo que hay al otro lado. Si Dios rompe una cadena, es porque quiere que desarrolles una identidad que nunca vuelva a ser esclava. Si Dios te restaura, es porque estás siendo preparado para restaurar a otros. Nada es aislado, nada es casual, nada es solamente externo. El milagro es entrenamiento, afirmación, madurez, visión y llamado. Muchos piden un milagro para salir del problema.
Dios concede milagros para entrar en propósito, porque lo que te ocurrió no solo te lastimó, te formó, refinó tu carácter, te obligó a mirar hacia adentro, te llevó a una sinceridad que nunca habrías alcanzado sin ese dolor. Te enseñó a depender, te enseñó a resistir, te enseñó a discernir. Y ese aprendizaje interior es el fundamento de tu nuevo capítulo. Por eso Dios no te entrega simplemente lo que pediste. Te entrega una transformación que te cambia a un nivel que no sabías que necesitabas. Dios usa lo imposible para moldear convicciones. Te muestra que no eras tan frágil como creías. Te muestra que tu fe era más profunda que tus emociones. Te muestra que puedes confiar aun cuando no entiendes. Te muestra que la espera no fue pérdida, sino preparación. Y cuando el milagro llega, ya no eres la misma persona. Tienes una visión más clara, una identidad más firme, un espíritu más estable y una relación con Dios más madura. Ese es el verdadero propósito, que el milagro externo refleje una obra interna que permanecerá para siempre. Lo imposible también revela tu llamado, porque quien supera un proceso profundo no vuelve igual. Vuelve equipado, vuelve con autoridad, vuelve con una voz que otros necesitan oír. Vuelve con compasión para acompañar a quienes atraviesan batallas similares. Dios transforma imposibles no solo para bendecirte, sino para que seas instrumento de bendición. Para que la historia que un día te quebró se convierta en la historia que un día sanará a alguien más. Quizás pensaste que lo que necesitabas era una solución. Dios sabía que lo que necesitabas era una transformación. La situación cambiará, sí, pero Dios quiere que cambies tú también. Que no regreses a lo viejo, que no dependas de lo que antes te sostenía, que no repitas patrones que un día te lastimaron. Él quiere que camines con una nueva estructura espiritual, con sabiduría, con propósito, con madurez, con identidad. Este es el séptimo paso. Entender que el milagro no termina cuando recibes lo que pediste. El milagro comienza cuando reconoces quién estás llamado a ser después de recibirlo. Declaración de rompimiento. Proclamar lo que parecía imposible. La transformación no se completa solo con entender, esperar o resistir. Se completa cuando hablas desde la autoridad que Dios depositó en ti. Las palabras no son un complemento espiritual, son un arma, una llave, una confirmación. Son el puente entre lo que Dios hizo en lo secreto y lo que estás llamado a vivir en lo visible. La declaración no es un acto emocional, es una postura espiritual. Es decirle a tu mente, a tu alma y a tu circunstancia que lo imposible ha perdido poder sobre tu vida. Durante mucho tiempo hablaste desde el cansancio, desde el miedo, desde la duda o desde la lógica humana. Esas palabras formaron ambientes internos que te encerraron en patrones de derrota. Pero ahora que Dios ha comenzado su obra en ti, tus palabras deben alinearse con esa nueva realidad. Declarar no es convencer a Dios. Declarar es recordarte a ti mismo quién está obrando. Declarar es romper acuerdos inconscientes con el dolor. Declarar es afirmar que ya no caminas desde la carencia, sino desde la intervención divina. La declaración espiritual es una proclamación de identidad. Es reconocer que no eres la persona que entró en el proceso, que ya no te defines por la puerta cerrada, sino por el Dios que la puede abrir, que ya no te defines por el diagnóstico, sino por la esperanza que te sostiene, que ya no te defines por el fracaso, sino por la promesa que te guía. Cada palabra que proclamas tiene el poder de estabilizar tu interior y dirigir tu futuro. Quiero que escuches estas declaraciones no como frases motivacionales, sino como verdades que sellan lo que Dios hizo en ti. Verdades que no dependen de tu ánimo, que no fluctúan con tus días, que no se debilitan con tus dudas.
verdades que se convierten en cimiento espiritual. Declaro que lo imposible ya no gobierna mi vida, porque Dios ha tomado control de lo que no podía mover. Declaro que toda puerta que parecía cerrada se alinea con el propósito que Dios tiene para mí. Declaro que la obra que Dios inició en mi interior continuará hasta completarse. Declaro que la fe que parecía pequeña se ha convertido en una fuerza estable que sostiene mis pasos. Declaro que ningún temor tendrá más autoridad que la voz de Dios sobre mi vida. Declaro que las fracturas que viví fueron preparación y no destrucción. Declaro que cada movimiento pequeño es señal de que el milagro ya está en camino. Declaro que estoy listo para recibir lo que el cielo ha preparado. Declaro que mi historia está siendo reescrita por la mano de Dios. Declaro que lo que fue imposible ahora se convierte en testimonio. Estas declaraciones son un acto de guerra espiritual. Son un recordatorio a tu mente de que ya no estás en el mismo lugar. Son un mensaje al cielo de que recibes lo que Dios ha decretado. Son un mensaje a las tinieblas de que ya no tienen espacio en tu interior. Lo que hoy proclamas se convierte en el cimiento de lo que vivirás mañana. Este es el octavo paso: hablar desde la victoria, romper con lo imposible con palabras que cargan convicción, declarar lo que Dios ya comenzó. Bendición final: que lo que Dios abrió hoy nadie pueda cerrar. Que esta bendición llegue a tu vida como un sello espiritual, como una cobertura que protege lo que Dios inició y como una afirmación que acompaña tu caminar desde este momento. Porque lo que viviste aquí no fue una reflexión más, ni una simple oración emocional. Fue un movimiento del cielo, fue una intervención divina que alcanzó tu interior, abrió caminos invisibles y comenzó a transformar lo que parecía imposible. Y ahora necesitas una bendición que resguarde ese proceso, que lo afirme y que lo proyecte hacia adelante. Hoy declaro sobre ti la bendición del Dios que irrumpe sin pedir permiso, el Dios que entra donde nadie podía entrar, el Dios que rompe cadenas internas que llevaban años oprimiendo, el Dios que abre puertas que estaban selladas por temporadas enteras, el Dios que reescribe historias que el mundo daba por terminadas. Que su mano poderosa sea la que guíe tu próximo paso, la que ilumine las decisiones que vienen y la que sostenga tu espíritu cuando la incertidumbre intente tocar tu corazón. Que Dios te dé discernimiento para reconocer cada señal del cielo. Que te dé sensibilidad para percibir esos movimientos pequeños que anuncian milagros grandes. Que te dé valentía para caminar por el camino que Él está abriendo, incluso cuando aún no lo ves completo. Que te dé estabilidad emocional para permanecer firme cuando las circunstancias intenten sacudirte. Y que te dé paz, esa paz profunda que no depende de resultados, sino de su presencia constante. Que tu mente sea liberada de todo pensamiento que te hacía creer que lo imposible tenía la última palabra. Que tu corazón sea fortalecido con una fe que no necesita emoción para mantenerse firme. Que tu espíritu sea alineado con la verdad de que Dios ya está obrando, aunque tus ojos todavía no lo vean. Y que cada parte de tu vida se ordene según el propósito que Dios diseñó para ti desde el principio. Que lo que Dios abrió hoy nadie pueda cerrar. Que lo que Dios movió hoy nadie pueda detener. Que lo que Dios sembró hoy crezca con raíces profundas, con fruto abundante y con una estabilidad que ninguna tormenta podrá arrancar. Que este sea el inicio de una temporada donde veas a Dios actuar de manera tan precisa, tan oportuna y tan poderosa, que tu fe se eleve a niveles que nunca habías conocido. Y mientras caminas desde este momento hacia tu próximo capítulo, que sientas la seguridad de que no vas solo,
Dios va delante de ti abriendo camino, va detrás de ti cerrando aquello que ya no debe acompañarte, va a tu lado sosteniéndote cuando las fuerzas fallan. Que su presencia sea tu refugio y tu impulso, tu descanso y tu motor, tu hogar y tu destino. Recibe esta bendición con la certeza de que lo imposible ya comenzó a ser posible. Recíbela con el corazón abierto, con los ojos atentos y con la convicción profunda de que Dios ha puesto su mano en tu historia. Y cuando Dios toca una historia, esa historia nunca vuelve a ser la misma. Si esta oración tocó algo dentro de ti, si sentiste que Dios movió una pieza interna, si percibiste aunque sea un pequeño cambio en tu espíritu, te invito a no cortar este proceso aquí. Lo que viviste no fue un instante aislado, fue el inicio de una obra que Dios quiere continuar día tras día. Por eso te animo a suscribirte al canal, a activar las notificaciones y a permanecer cerca de este espacio donde juntos buscamos claridad, propósito y fe viva. Cada nueva oración puede ser el impulso que necesitas para tu siguiente paso. Si este mensaje resonó contigo, dale me gusta. Ayuda más de lo que imaginas. YouTube lo llevará a personas que hoy mismo están enfrentando sus propios imposibles y necesitan esta palabra urgente en su corazón. También puedes compartirlo con alguien que esté pasando por un momento límite. A veces un video enviado a tiempo cambia más que 1000 conversaciones. Te invito a dejar en los comentarios aquello por lo que estás creyendo. No lo escribas como quien se desahoga, sino como quien declara. Leo cada mensaje con mirada pastoral y oro por ustedes con la convicción de que Dios sigue obrando incluso cuando todo parece detenido. Gracias por permitir que esta oración sea parte de tu historia. Que Dios te fortalezca en lo que viene, te guíe en cada decisión y te sorprenda con puertas que nadie podrá cerrar.